Ok, ¿me confirman que están viendo la pantalla, por favor? Sí, doctora, sí se... Gracias, Nadia. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la clase del día de hoy, que en realidad es la clase para la semana. Vamos a ver la primera parte y el título es Herencia Mendeliana. Nosotros hemos visto un poquito de historia, hemos repasado algunos conceptos básicos, hemos hablado de Gregor Mendel y el día de hoy nos toca ver un poco de sus experimentos, cómo ha llegado a las conclusiones que hoy en día son extrapolables a lo que nosotros vemos tanto en patologías como en rasgos comunes y vamos a ver cómo esto se aplica de distintas formas, repasando conceptos sobre todo, ¿no? Entonces, en la parte introductoria, explicarles que la herencia mendeliana se define como un modelo de transmisión genética. Entonces, en este modelo, los alelos se segregan en gametos, se recombinan durante la fecundación. Estos conceptos para ustedes son ya conocidos. Cuando hablamos de alelos, hablamos de versiones alternativas de un gen. Cuando hablamos de segregación, hablamos de la repartición del material genético. Y de hecho, en una diapositiva más adelante vamos a ver una definición más dirigida de segregación. Cuando hablamos de gametos, nos referimos terminales, ya sean óvulos o espermatozoides. Cuando hablamos de recombinación durante la fecundación, estamos hablando de meiosis, porque estos temas los hemos visto en gametogénesis, ¿no? Entonces, este modelo planteado por Mendel predice cómo se transmiten las características específicas de padres a hijos y esto lo hace sobre caracteres monogénicos. Aquí hay un concepto importante que quiere decir que la herencia mendeliana se ocupa de caracteres monogénicos, aquellos que están en un solo gen, lo vamos a diferenciar de la herencia poligénica que se va a ver cuando ustedes estén en la carrera, que tiene otras particularidades. Muy bien, entonces conceptos generales que tenemos que recordar o repasar. Para comenzar, un cariotipo. En este caso, un cariotipo es un conjunto de todos los cromosomas que están contenidos dentro de una célula y están ordenados según tamaño, forma y estructura. Entonces, más o menos un cariotipo se ve como en la fotografía multicolor que les estoy señalando, con los cromosomas armados, desde el más grande hasta el más pequeño. Estos cromosomas se van armando a partir de fotografías que se toman del microscopio. El cariotipo es el conjunto de los cromosomas. Entonces, un cromosoma es una estructura que se forma por ADN y por proteínas. Y la semana pasada hemos explicado cómo se daba este empaquetamiento del material genético en distintos estadios, desde el ADN hasta llegar a un cromosoma propiamente dicho. Por lo tanto, sabemos que los cromosomas contienen múltiples genes que se organizan de manera lineal. Y para eso, un concepto muy importante es el nombre locus. Cuando hablamos de un locus, nos referimos a la ubicación física precisa de un gen en un cromosoma. Y cuando hablamos de varios locus, les llamamos loci. Entonces, en este caso es importante ver que el ADN que se va a empaquetar en forma de cromosomas siempre va a ocupar el mismo lugar para los genes específicamente dentro de los cromosomas. Por eso es que estas estructuras se tienen que recordar en su definición. Y esto es importante porque Mendel planteaba que las características se van heredando a través de las generaciones por medio de factores. Estos factores hoy en día sabemos que son los cromosomas o que dentro de los cromosomas están los genes que también son estos factores que se tienen que ir heredando. Entonces, otros conceptos esenciales para recordar es la definición de gameto como células reproductoras o germinales que las hemos estudiado en las primeras clases de embriología, que podían ser óvulos o espermatozoides y que con un solo juego de cromosomas estaríamos hablando de gametos haploides, que solamente tienen la mitad de la información genética. Por otra parte, nosotros tenemos células somáticas que corresponden al resto de las células de nuestro cuerpo y estos por característica más bien tienen el material genético organizado en pares. A estos se denominan diploides, donde cada uno procede de un progenitor. Entonces, fíjense el gráfico que está a la derecha. Tienen el gráfico de un óvulo, un espermatozoide con las características que ya conocen, pero importante recordar que son células haploides, no tienen cromosomas homólogos y tienen solo la mitad de los cromosomas. Por su parte, células somáticas podrían ser neuronas, células musculares, células de la piel, células del intestino.
células de la sangre que por características son diploides, tienen cromosomas homólogos y por tanto estos cromosomas homólogos, uno viene del padre y otro de la madre. Y aquí viene el concepto del que les estaba hablando, segregación. La segregación es un concepto que me han escuchado varias veces, sobre todo cuando hablábamos de gametogénesis. Desde el punto de vista de la genética, corresponde a la separación de los alelos de cada gen durante la meiosis. Recuerdan, un alelo es la versión alternativa de un gen. Entonces, durante la meiosis, estas versiones se pueden distribuir, se pueden segregar, se pueden separar para ir siendo repartidas a los gametos. De esta manera permiten que cada gameto reciba solo uno de los dos alelos de cada par, lo cual es el fundamento para la segunda ley de Mendel que enseguida vamos a ver a detalle. Entonces, cuando ustedes ven la imagen que tienen en la pantalla y ven estas fotografías que les muestran los chícharos o las arvejitas, fenotípicamente cada uno tiene o una característica lisa o una característica rugosa. Entonces, el fenotipo que estamos viendo se interpreta por el genotipo, que en este caso se está representando con letras. Dos As mayúsculas para hablar del fenotipo liso y dos As minúsculas para el fenotipo rugoso. Este genotipo es el que se va a dividir para cada gameto y se va a ir repartiendo en el momento de la fecundación. Recordemos también lo que era meiosis. La meiosis es un proceso de división celular donde se va a reducir el número de cromosomas a la mitad y que vamos a tener la formación de gametos, ¿no? Entonces, la meiosis es importante porque este concepto lo hemos explicado. Hemos dicho que es durante la fase M del ciclo celular donde vamos a tener la distribución del material genético a las células hijas. Y la meiosis tiene la característica de que divide a la mitad este material genético, genera 4 células y cada célula es distinta a la otra. Entonces, estos conceptos son muy importantes cuando hablamos de las leyes o los postulados de Mendel. También vamos a conocer el cuadrado de Punnett, o cuadro de Punnett, que es la imagen que están viendo aquí a la derecha. Entonces, este cuadro es una forma de predecir la proporción genotípica a partir del fenotipo que nosotros estamos observando. En estos cuadrados nosotros tenemos 4 casillas que van a ser las casillas resultantes del entrecruzamiento de las casillas que están en las filas y en las columnas. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un cruce entre dos flores de color lila, establecemos un posible genotipo con letras mayúsculas y minúsculas y por lo tanto el resultado va a ser un 75% de flores lilas y va a reaparecer un color que no estaba considerado, que es el color blanco, que es el 25%. Por eso hablar de cuadrados de Punnett involucra el cálculo de porcentajes, 25, 50, 75%. Y podemos ver el mismo ejercicio en el cuadro de la izquierda, donde tenemos dentro de círculos la generación filial. Tenemos en color celeste un genotipo D mayúscula, D minúscula, que tiene una unión reproductiva con genotipos D minúscula en ambos casos. La distribución a sus gametos va a ser por separado, y esta distribución por separado nos permite ver qué proporciones vamos a tener de genotipo y de fenotipo resultantes de todos estos eventos. Es importante también que recordemos o que veamos los conceptos de heterocigoto y de homocigoto. Cuando hablamos de un heterocigoto, nos referimos a individuos con dos alelos distintos, dos alelos diferentes en un mismo gen, en un locus específico. Y en este caso hay una expresión del gen dominante sobre el recesivo, ¿no? En el heterocigoto. Mientras que el homocigoto es un individuo con dos alelos idénticos, dos alelos iguales para un gen en un locus específico. Y usualmente los homocigotos son estas líneas puras. Entonces, estos dos conceptos son fundamentales para después ir a comprender lo que es la dominancia y lo que es la recesividad. Entonces, Gregor Mendel, con estos conocimientos muy básicos, había realizado estos experimentos en el monasterio donde vivía, porque él era botánico y aplicaba matemáticas, con un experimento bastante económico, que era la siembra de estas semillas de chícharos o de arvejas. Y él había utilizado esta variedad Pisum sativum porque tenían un ciclo vital corto, tenían procesos de autofecundación natural
y habían variedades puras con características contrastantes y fácilmente identificables. En otras palabras, él había encontrado estas semillas donde podíamos ver variedades amarillas versus verdes, ver los colores de las flores, el tamaño de los tallos, etc. Pues como pueden ver en pantalla, Gregor Mendel en sus experimentos ha trabajado con 7 características discretas, como ser el color de las semillas, la forma de los cotiledones, el color de sus flores, la vaina, tanto en el color y la forma de las vainas que contenían las semillas, y los tallos también revisaba el lugar donde se daba la floración y el tamaño. No es sencillo de ver, son experimentos sencillos, pero que han tenido su propia complejidad porque estos caracteres discretos necesitaban precisamente una cuantificación. Y ahí es donde se pueden encontrar estas características o postulados de Mendel. Entonces, el primer experimento de Mendel consistía en el cruce de 2 líneas puras para un carácter. Entonces, él ha cruzado abejitas amarillas con abejitas verdes y el resultado es que todas las semillas han sido amarillas. Entonces el color verde ha desaparecido. En este caso, todos los descendientes en la filial 1, así se denomina, son idénticos en fenotipo, todos son amarillos. Y hoy en día sabemos que además son idénticos en genotipo, como pueden ver en la pantalla, porque estamos atribuyéndoles estas letras minúsculas al color verde porque es el que desaparece y estas letras en mayúsculas al color amarillo. Su combinación resulta en un 100% de heterocigotos donde va a dominar el color amarillo sobre el verde, desaparece genotípicamente, o perdón, desaparece fenotípicamente el color verde, pero genotípicamente está ahí en el heterocigoto. Luego de eso, se hizo un segundo experimento que ahora se denomina el principio de la segregación. Entonces, lo que ha hecho Mendel es una cruza entre estas resultantes heterocigotas o todas amarillas. Como pueden ver en este cuadrado de Punnett, cuando nosotros cruzamos dos heterocigotos, las proporciones resultantes ya son distintas. Para comenzar, reaparece el color que se había perdido, el color verde, y tenemos que los alelos de cada gen se separan durante la formación de gametos. Se obtiene una proporción genotípica 1-2-1 que corresponde a homocigoto, heterocigoto y homocigoto nuevamente, y fenotípica 3-1 dominante recesivo. Entonces, estos ejemplos lo que están haciendo es mostrarnos el concepto de recesividad al permitir la reaparición de un color que ya no estaba en la generación anterior y demuestra el concepto de homocigotos y heterocigotos. Así, con esos hallazgos se pudo arribar al tercer experimento que ha permitido que se acuñe este tercer principio que se denomina de transmisión independiente, donde diferentes características se heredan de manera independiente. Eso quiere decir que los genes que se ubican en los cromosomas se heredan de manera independiente. Cuando cruzamos híbridos, o sea, cuando vemos varias características de un mismo individuo, se obtiene una proporción fenotípica 9-3-3-1. Y esta es una ley o un principio que es válido solamente para los genes que no tienen un fenómeno denominado ligamiento. Cuando hablamos de fenómenos de ligamiento, establecemos que de los cromosomas los genes se heredan en bloque, no hay forma de separar. Pero esas son excepciones, no suceden todos los genes y por eso se ha podido acuñar la ley de la transmisión independiente. Entonces, para comprender esto, tenemos un cuadro de Punnett más complejo. Fíjense, ya está hecho por varias letras. Fíjense que aquí se establecen distintas combinaciones de cada una de las posibilidades resultantes respecto al fenotipo y al genotipo. Entonces, la primera ley de Mendel, explicado con gatitos, pueden ver aquí en color celeste, demuestra que dos líneas puras, homocigotos, nos van a dar una ley de uniformidad. Todos van a ser de un solo color, de un solo fenotipo que sería el dominante, el que se está manifestando. Si después se hace una cruza entre estos heterocigotos resultantes, la segunda ley de Mendel, en la ley de segregación, nosotros vemos que reaparece el color recesivo, el color blanco. Y cuando vemos lo de la transmisión independiente, ya estamos estableciendo que si vamos a estudiar el color de las semillas y vamos a postular que estas se van a segregar junto con el color de las flores o junto con el color de los tallos, se ha demostrado que no, que las características se heredan de manera independiente. Entonces, los genes que no están ligados entre sí
se transmiten de forma independiente unos a otros y se combinan al azar en la descendencia. Por eso, en este ejemplo de gatitos, ya en este rectángulo de color naranja, pueden ver que tenemos toda una variedad respecto al color del pelaje resultante en esta progenie. Y no solamente eso, sino que varían el color de los ojos y otras características como la talla, la estructura del cuerpo, etcétera. A eso se refiere la transmisión independiente. Permítanme, por favor, un minutito. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, una vez que hemos explicado estos tres principios o leyes que se han hecho a partir de los experimentos de Mendel, para nosotros es más fácil definir lo que son genes dominantes de lo que son genes recesivos. Y pues los gráficos que tienen en pantalla hablan por sí mismos, en el sentido de que los genes dominantes son aquellos que se expresan fenotípicamente en presencia de una sola copia, ya sea en un homocigoto o en un heterocigoto. En otras palabras, su expresión enmascara al alelo recesivo y para fines de aprendizaje se representa por letras mayúsculas. Mientras que los genes recesivos son aquellos que tienen expresión fenotípica en presencia de dos copias en condición homocigótica, donde solo va a manifestar cuando no hay un alelo dominante y por lo tanto, para fines de aprendizaje, se representan con letras minúsculas. Entonces, esa es la diferencia de lo dominante y lo recesivo. Lo dominante se expresa en el estado heterocigoto, lo recesivo necesita su doble dosis para poder expresarse, o sea, el estado homocigótico. Entonces, con lo que hemos aprendido, podemos llegar a esta imagen donde ustedes ven que nosotros, como seres vivos, tenemos características autosómicas, las que están determinadas por genes en los cromosomas del 1 al 22, y características ligadas al sexo cuando son determinadas por los cromosomas sexuales o gonosomas. Entonces, esto hay que separarlo de manera completa para poder entender estas diferencias y la próxima semana cuando veamos los modos de herencia específicamente, van a ver que hay estas variedades o características. Muy bien. Brevemente vamos a repasar la herencia autosómico dominante, que corresponde a aquella en la cual afectan todas las generaciones, se afectan ambos sexos, puede haber transmisión de varón a varón, donde solo un alelo mutado va a ser suficiente para que se exprese el fenotipo, para que se dé la patología, ¿no? Entonces, características para la herencia autosómico dominante involucran un patrón vertical, un 50% de riesgo para cada hijo si es que el progenitor es heterocigótico, o sea, si está afectado, y un 100% si el progenitor es homocigoto dominante. Entonces, lo que están viendo ustedes en pantalla nos muestra un ejemplo con colores. Pueden ver una mamá no afectada por cierta patología y los genes están representados en color morado, son genes normales. Tiene una unión reproductiva con un varón que tiene un cromosoma con un gen mutado en color celeste. Las posibilidades de que se herede esta condición nuevamente es del 50% por cada gestación, por la manera en la que se van a segregar estos genes o estos cromosomas, por la manera en la que se van a ir repartiendo. En contraste, la herencia autosómico recesiva nos explica que solo se expresa cuando el individuo hereda el alelo recesivo de ambos progenitores. Aquí, tanto papá como mamá tenemos que ser portadores forzosos para que se herede una condición autosómico recesiva. Y las características involucran un patrón horizontal, donde no vamos a ver afectada generación tras generación, sino que se van a ver afectados hermanos. Van a ser, por definición, los papás heterocigotos o portadores sanos. Cuando hablamos de probabilidades, se establece un 25% de probabilidades en cada embarazo si ambos padres son portadores, o un 50% de probabilidades de ser portador si un progenitor es portador y el otro no. Entonces, la herencia autosómica recesiva tiene estas particularidades y voy a retroceder porque se basa en esta manera en la que se segregan los gametos, donde en este cuadro que les estoy mostrando, el cuadro final con las dos letras minúsculas,
se está manifestando el estado heterocigoto en presencia de que ambos padres pudieran haber sido portadores sanos. Ahora, este concepto de dominancia incompleta, que se aplica sobre todo en la naturaleza, corresponde al hecho de que un heterocigoto puede tener un fenotipo intermedio entre los dos homocigotos. Es decir, si los dos son dominantes, ninguno de los alelos es completamente dominante sobre el otro. Y esto resulta en un fenotipo, en algo visible, híbrido, que es distintivo para los heterocigotos. Entonces, el ejemplo es claro, donde ustedes pueden ver una flor de color rojo y una flor de color blanco. El resultado va a ser una progenie con flores rosadas. Y eso es porque al tener los genes ambos dominantes, se establece una dominancia incompleta y más bien se da un tono intermedio, una característica intermedia. Entonces, ejemplo de herencia autosómico dominante, por ejemplo, es la hipercolesterolemia familiar, donde existe una mutación en el gen del receptor de la proteína LDL. Y en este caso, el colesterol LDL está excesivamente elevado desde la infancia y la complicación más grave es la enfermedad coronaria temprana. Entonces, lo que están viendo en pantalla son fotografías de hipercolesterolemia familiar, donde distintos miembros de la misma familia tienen estos depósitos de colesterol que se puede ver en los talones de este paciente, se denominan santomas, igual en los nudillos, en estas manos también, o incluso alrededor de la pupila en algunos casos. Una condición frecuente, se presenta en 1 de cada 500 habitantes y tiene este patrón autosómico dominante. De hecho, yo creo que en la población en la que estamos conversando nosotros, seguramente muchos de nosotros tenemos el antecedente de hipercolesterolemia en nuestras familias. Y en contraste, cuando hablamos de herencia autosómico recesiva, podemos poner el ejemplo del albinismo. En este caso, un albino es una persona que tiene escasa pigmentación o no llega a tener pigmentación en la piel y en sus anexos, como son los cabellos, las cejas, etc. Entonces, sucede que el albinismo es un rasgo autosómico recesivo que para presentarse debe estar en estado homocigoto y que el gen mutante necesita tener doble dosis para esta patología. Por lo tanto, cualquiera de nosotros, personas con pigmentación normal de la piel, podemos ser homocigotos dominantes o heterocigotos. Y si somos heterocigotos, aún teniendo pigmentación normal, podemos tener un hijo con albinismo porque cuando exista la segregación del material genético podemos coincidir ambos heterocigotos para que se segregue un homocigoto finalmente, ¿no? Entonces, la proporción esperada de los hijos afectados sería 3:1, con un 75% que tiene pigmentación normal. Entonces, la fotografía que están viendo ustedes en pantalla es muy clara en demostrar una mamá con rasgos africanos de población de África y el hijo también tiene los rasgos. Solamente, o sea, no vean el color de la piel de este niño, sino los rasgos que corresponden a los de su mamá. Labios gruesos, nariz ancha, etcétera. Incluso la textura del cabello se ve que es rizada, pero no tiene la pigmentación característica. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Que probablemente esta mamá ha tenido una unión reproductiva con otra persona de su población, ambos portadores sanos, y en su progenie se observan estos niños albinos porque no hay la capacidad de sintetizar una proteína, que es la melanina, para dar la pigmentación en el cabello, en la piel, en el iris de los ojos, etc. Entonces es un ejemplo de una herencia autosómico recesiva versus la autosómico dominante que habíamos explicado. Muy bien. Entonces nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a llegar hasta aquí en esta primera parte y el día viernes vamos a ver la segunda parte de la presentación que tiene otros conceptos que vamos a ir ampliando poco a poco, ¿de acuerdo? Voy a detener aquí la presentación y voy a abrir el micrófono para ver si hay preguntas o dudas sobre lo que hemos visto. ¿No hay preguntas? Disculpe, doctora, no es una pregunta como tal. ¿Podría volver a pasar las diapositivas desde el principio, por favor? Ok. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, doctora. Ok, denme un segundo, las voy a pasar brevemente.
Ok, ahí va. Mm, mm. Muy bien, nosotros hemos llegado a estas últimas diapositivas y el resto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Doctora, buenas noches. Buenas Una noches. ¿Cómo se determina qué gen es dominante o recesivo? ¿Hay alguna manera de saberlo? Normalmente la determinación de su expresividad, en dominante o recesiva, depende precisamente de qué es lo que se observa en el fenotipo. No hay una forma laboratorial que establezca esta parte, solamente hablando a partir de genes, sino que necesitamos ver cuál es el que se está expresando. Ya, gracias, doctora. De nada, ¿alguna pregunta más? Muy bien. Entonces nosotros nos encontramos el día viernes con la segunda parte de esta presentación. Les agradezco por su atención. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Buenas noches.